¿Conoces o eres de los que batallan con la indecisión? ¿De los que no logran trascender? ¿De los que no logran nada en la vida? La Biblia dice que este problema reside en ser una persona de doble ánimo. Este problema es más común de lo que nos imaginamos y además de todo también es muy grave. En esta reflexión vamos a aprender cuál es el significado de esto de ser de doble ánimo. Además vamos a descubrir cuál es el origen de este problema y lo mejor, cuál es la solución. Comenzamos. He estado basando las reflexiones que he compartido con la comunidad berea y también con mi iglesia en Uruapan en la carta de Santiago en el capítulo 1, porque como dije desde el primer mensaje, es una carta que está dirigida a un grupo de iglesias que estaban pasando por tiempos difíciles, tal como estamos hoy en día nosotros pasando por momentos difíciles debido a esta pandemia del COVID-19. Y bueno, comencé hablando acerca del yin para el cristiano, o el yin del cristiano. Después compartí una segunda reflexión que se titula La sabiduría en tiempos difíciles, o en todo momento, pero especialmente en tiempos difíciles. Y hace 2 domingos compartí para la iglesia de Uruapan, esa no la compartí con el canal, sino que la subí al Facebook de nuestra iglesia. Esta tercera predicación que se titula Manejando las dudas de manera correcta. Te menciono esto porque me interesaría mucho, sería muy bueno que tuvieras esa última predicación, ese de manejando las dudas correctas, si no la has visto, o si ya la viste, pues sería bueno que la volvieras a ver, porque en realidad la reflexión del día de hoy es un complemento a esa otra reflexión. Son un complemento uno del otro. Así que yo te pediría que lo hicieras. La reflexión del día de hoy está basada en el versículo 8 de capítulo 1 de Santiago, donde Santiago nos dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quizá tú ya habías escuchado anteriormente esa definición o esas palabras esas palabras de el nombre de doble ánimo. A lo mejor ya la habías escuchado anteriormente. Si ya eres un cristiano de tiempo, pues quizá ya la habías escuchado. Si eres nuevo, a lo mejor la primera vez que lo escuchas. Pero déjame decirte que aunque tú ya la hayas escuchado anteriormente, estoy seguro que trae el Señor para ti una palabra nueva en el día de hoy. Lo trajo para mí. Yo ya he predicado de este pasaje en otras ocasiones, pero al estar meditando en este pasaje, preparando esta reflexión, Dios me mostró cosas que no había puesto atención a ellas, ¿verdad? O no lo había visto de esa forma. Así que te invito a que empecemos a estudiar. Para empezar, lo que es la definición de doble ánimo. Doble ánimo en el original literalmente significa doble alma o doble almado, ¿verdad? Es decir, una persona de 2 almas. Básicamente es eso. Y bueno, cuando uno piensa lo que es el alma, entendemos que en el alma están anidados los pensamientos, están las emociones o sentimientos y además están las decisiones. Entonces, si pensamos aquí que una persona de doble alma no solamente es una persona que batalla con 2 pensamientos, como a veces pensamos, ¿verdad? Decimos, no, pues es que tiene 2 pensamientos. Sí, 2 pensamientos, pero son 2 pensamientos al mismo tiempo y opuestos el uno del otro. Ahí está el problema. Además, también es una persona que tiene 2 formas de sentir al mismo tiempo y totalmente opuestas. Si nos ponemos a pensar, eso habla lo complicado que es ser una persona de doble ánimo. No solamente lo complicado, sino además las consecuencias que esto trae, ¿verdad? Es una lucha, para empezar, interna, constante. Es un batallar de 2 pensamientos, de 2 sentimientos y de 2 decisiones, ¿verdad? Por eso una persona que es de doble ánimo, una de sus consecuencias, ¿verdad? Como dice el mismo Santiago, es que es inconstante, ¿sí? Esto quiere decir que una persona inconstante es voluble, es inestable, es indeciso, es inseguro,
Es una persona en la que difícilmente puedes llegar a confiar, por lo mismo que es voluble, ¿verdad? Que es indeciso, que ahorita piensa o siente o dice una cosa y mañana o al mismo día, al mismo rato, en un momento más, va a pensar otra cosa diferente. No es exactamente que sea bipolar, no es una cuestión tanto emocional, sino afecta todo, ¿verdad? Porque en realidad hay una batalla fuerte dentro de él. ¿Sí? Inicia algo, por ejemplo, pero nunca lo termina. Clásico, ¿verdad? Comienza con algo, pero no lo termina. Es aquel que rara vez recibe las promesas de Dios, porque no es insistente en sus oraciones, no persiste en las oraciones, tal como Jesús nos dijo que tendríamos que hacerlo. Además también no crece porque no es un lector de la palabra, porque no asiste al plan de enseñanza, porque no es alguien que esté viendo las reflexiones constantemente, las ve cuando tiene ganas, cuando se siente mal, ¿verdad? Cuando de repente le redarguye o cuando le habla el pastor para decirle que sí la vio, ¿verdad? Entonces ahora sí la ve. Pero en realidad es una batalla dentro de él porque sí sabe que tiene que hacerlo, pero hay otra parte dentro de él que dice, no, no lo hagas. Hay una batalla constante y por lo tanto esa persona no crece, se compromete o hace compromiso consigo mismo de leer la Biblia, pero comienza, me refiero a leer la Biblia en un año, por ejemplo, pero comienza los dos, tres primeros días y después lo abandona, deja el discipulado a medias, se compromete en un ministerio y lo abandona también. Es una persona, por lo tanto, como dije, voluble, es una persona indecisa, insegura y por lo tanto, pues no es confiable. Aquí nos vamos dando cuenta de lo grave que es ser una persona de doble ánimo. Pero no solamente afecta en lo espiritual, porque ahí Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto quiere decir que afecta en todas las áreas de su vida. Entonces ya te imaginarás lo grave que es. Porque también afecta entonces en su vida familiar. Es la persona que ahorita te dice, estoy dispuesto a dar todo por ti, mi amor, ¿verdad? Y en la tarde ya está diciendo, lárgate de la casa, desgraciado, vete. Es una persona completamente inestable. Porque dentro de sí hay una batalla de dos pensamientos, de dos formas de sentir y de dos decisiones al mismo tiempo, pero esas cosas son totalmente opuestas. Realmente es complicado ser de doble ánimo. Laboralmente tampoco llega a trascender, no es una persona que sea promovida por lo mismo y además es una persona que constantemente está cambiando de trabajo. No es una persona que haga raíces. Interesante también sería ver que es una persona que quizá anda de iglesia en iglesia, ¿verdad? Como por ahí hay personas que conocen todas las iglesias de la ciudad, ¿verdad? Porque ya andan un mes acá, otro un año por allá y otro año por allá. Andan cambiando y cambiando de iglesias. Son personas de doble ánimo muchas veces, se dejan llevar por lo que sienten, ¿verdad? Y hay una pelea en ellos, ¿verdad? Podríamos decir que una persona de doble ánimo es ser lo opuesto a ser disciplinado, a ser ordenado, a tener buenos hábitos. Así que eso nos hace ver qué tan grave es el problema y además, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que muchos cristianos batallan con esto. Quizá tú que me estás escuchando, batallas constantemente con esto, te puedes identificar como una persona de doble ánimo, que ahorita dice algo y mañana ya cambió de parecer, que se compromete a algo y que no lo cumple, hay gente que dice y dice, tiene un buen sí, pero no hacen nada. Así hay muchísimos en las iglesias, hermanos. Esto es más común de lo que te imaginas, ¿verdad? Si piensas que eres el único, no, hay un montón así, muchos. Por eso son pocos en las iglesias los que llegan a trascender, a crecer, llegan a cumplir su propósito como cristianos, porque la gran mayoría nunca llega a ello, porque son de doble ánimo. Ahora, vamos a identificar cuál es el origen, el origen de este problema. Y Santiago nos lo dice. En contexto de este versículo, podríamos decir que comienza en el versículo 6, ¿verdad? Voy a leer desde el versículo 6 para que lo entendamos. El versículo 5 habla de pedir con fe, de pedir sabiduría, con fe. Y el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y después dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Así que el contexto está hablando de que debemos pedir las cosas, en especial la sabiduría en este caso, pero sin dudar nada. Porque si dudamos, andamos de un lado para otro, somos arrastrados por la misma duda, por los vientos, por los problemas, de un lado para otro. Y entonces el versículo 8 dice, y tal persona es inconstante en todos sus caminos. Así que el problema, según lo que nos está diciendo la palabra de Dios, radica principalmente en la duda. Es decir, una persona que es de doble ánimo es porque en realidad no ha tomado una decisión firme, porque tiene dudas. La duda le impide tomar decisiones firmes acerca de algo. En especial acerca de Dios, por ejemplo. En especial acerca de si es lo que Dios le llamó a hacer. En especial de cuál es, por qué me piden que haga eso. Muchísimas cosas que nos hacen dudar y nos impiden tomar decisiones firmes de decir, sí, lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. Hasta aquí con esto. Decisiones firmes. Porque hay en realidad una duda en nosotros todavía. Así que la duda en sí no nos ha permitido o no permite tomar decisiones firmes. Por eso hay gente que hoy la ves testificando, diciendo, no, Dios ha hecho maravillas en mi vida, el Señor me contestó, ¿verdad? Y al día siguiente la escuchas renegar de Dios. Y lo peor es que lo hacen públicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad no han tomado una decisión firme. Si tú te das cuenta o si te has percatado, algunas personas que han trascendido en lo espiritual, que han llegado a ser personas reconocidas en la historia del cristianismo, muchas de ellas iniciaron siendo incrédulos o siendo escépticos de lo que la Biblia decía, de lo que quién es Cristo, y en su afán por tratar de desacreditar el cristianismo, al profundizar, ¿verdad?, acerca de sus dudas, investigar y tratando de desacreditar las ideas, los fundamentos del cristianismo, han terminado dándose cuenta que es verdad todo eso, que la Biblia es verdad, que Cristo es verdad, que Él sí es quien decía ser. Y entonces terminan siendo creyentes fervientes que ahora luchan por defender el cristianismo. Hay muchos ejemplos de ello, muchísimos ejemplos. Muchos libros se han escrito al respecto, ¿verdad?, por personas como estas. Sí, uno de ellos muy famoso, C.S. Lewis, el escritor del libro de la historia de los libros de Narnia, ¿verdad?, es uno de ellos. Siendo un escéptico, ¿verdad?, se empezó a investigar y terminó siendo uno de los más fieles cristianos, ¿verdad? Y entre muchísimos más. Yo en la predicación o la reflexión que te estoy comentando, en la anterior, hablando de las dudas que puedes encontrar, te repito, en la página de Berea de Uruapan, hablo precisamente de cómo las dudas te pueden ayudar precisamente a crecer, a madurar, a llegar a conocer más a Dios, ¿verdad?, como lo estoy mencionando en un ejemplo como C.S. Lewis, ¿verdad?, eso es a lo que me refiero. O la duda te puede arrastrar y alejarte completamente de Dios, ¿sí? Tienes que aprender a manejar las dudas. Si quieres ser una persona o si quieres dejar de ser una persona de doble ánimo, tienes que aprender a manejar las dudas. Si tienes dudas, profundiza, investiga, pregúntale a Dios y ve a oración, ve a la palabra, pregúntale a las personas, o sea, a los líderes espirituales, hasta que te convenzas y tomes decisiones firmes para que dejes de estar que sí, que no, que ahora sí, que mañana. O sea, toma decisiones firmes. Esto es lo que encontramos que Josué hizo también, ¿verdad? Josué en su tiempo, hubo un momento en que el pueblo de Israel andaba vacilando en que entre sí le adoro a Dios, no le sirvo, como que sí, como que no, ay, qué padre están los dioses ajenos, ¿verdad? Mira, aquellos sí tienen a quien adorar, su Dios es de plata y de oro y nosotros no tenemos ni siquiera ante quién postrarnos, ¿verdad? Nuestro Dios es invisible. Y Josué en un momento dado se enfada y les dice ahí en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice, ya déjense de cosas. Si no quieren servir al Señor, pues no le sirvan. Pero ya,
decídanse, ¿sí? Es la duda, ¿verdad?, lo que nos impide tomar una buena decisión firme y dejar de andar de un lado para otro. Ser como Santiago mismo lo dice, ondas o las olas del mar arrastrados de un lado para otro. Ya estuvo bueno. Toma decisiones firmes. Y si tienes dudas, mejor ve, investiga, aclara, profundiza, pregúntale a Dios hasta que te convenzas y digas, ya, hasta aquí. Otro ejemplo muy claro es el profeta Elías, cuando también en un momento dado confronta al pueblo ahí en 1 de Reyes, capítulo 18 y versículo 21, y les dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y cuando habla de Baal, habla de uno de los dioses muy famosos en tiempo de Elías, bueno, de hecho del Antiguo Testamento, ¿verdad?, en el cual constantemente el pueblo de Israel caía en idolatría al ponerse a adorar a ese Dios. Y una vez más, en tiempo de Elías, él les dice, ya, ¿por qué están claudicando siempre? ¿Verdad? Dice que quieren servir al Señor y al rato ya, siempre no. Ya dejen de claudicar. Si van a servir al Señor, decídanse ya. Y si no, váyanse a adorar a Baal, pero ya déjense de cosas. Ahí está el problema, hermano. No hay decisiones firmes simplemente porque no estás convencido al 100% de lo que vas a hacer, de lo que te están pidiendo que hagas. Por eso necesitas tomar decisiones firmes. Básicamente, eso es lo que también mismo Santiago está diciendo en el capítulo 4, en el versículo 8, donde él dice así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Y aquí la palabra corazón pues es un sinónimo del alma también, ¿verdad?, donde residen los pensamientos, las emociones, ¿verdad? Y dice que hay que purificar el corazón para dejar de ser de doble ánimo. Y esa palabra purificar no solamente significa limpiar lo que ya está sucio, sino además significa santificar. Es decir, apartarlo ya, para que no se vuelva a ensuciar. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces Santiago está diciendo, una persona que en realidad está vacilando siempre entre una cosa y otra, que no es firme, que se deja llevar por las situaciones, por las mismas emociones, por las circunstancias, que es de doble ánimo, es porque en realidad no ha tomado una decisión firme, ¿verdad?, no está santificado, ¿verdad?, es decir, no está apartado, no ha tomado la decisión de apartarse para Dios. Porque eso es la santificación, ser apartado para Dios. Estar santificado es ser apartado para nuestro Dios y por lo tanto esto implica apartarnos del mundo. ¿Qué es lo que nos ensucia? Pues lo que hay en el mundo y nuestros deseos. Eso lo dice la palabra de Dios claramente. Nuestros malos deseos ensucian nuestra vida de pecado. Es lo que a muchas personas no les permite tomar una decisión. Decir ya hasta aquí, se acabó, ya no más. Hay personas que siguen batallando, que son de doble ánimo porque no quieren en realidad dejar su pecado. Porque lo siguen viendo delicioso, porque lo siguen viendo atractivo, ¿verdad? Por eso es lo que Josué les dice y también Elías, ¿verdad? Ya déjense de andar de cosas, ¿verdad? Si quieren andar tras esos dioses, váyanse para allá. Pero ya, no puedes estar que sí y que no, decídete. Así que es una cuestión de decisión, en realidad. Pero no podemos tomar una buena decisión porque si hay dudas o si estás batallando con las dudas. Ese es en sí el origen del problema, ¿verdad? Así que decídete de una vez por todas. Si tienes que disipar tus dudas, si tienes que tratar con tus dudas, ¿verdad?, hazlo, pero toma decisión. Especialmente si se trata de decidir ya seguir a Cristo. Decirle a Cristo, tú ya eres mi Señor y de aquí en adelante te voy a servir, pase lo que pase. Pero una decisión firme, no solamente motivado por una circunstancia difícil, por un problema laboral, por un problema de enfermedad o familiar, no, sino que tú puedas decir, yo sigo al Señor, pase lo que pase. Me responda o no me responda, ya estuvo bueno, ya. Yo creo quién es Dios y no me va a mover nadie ni nada de lo que yo creo.
Eso es una persona, o tomar esa decisión te va a hacer una persona que vas a crecer, vas a desarrollarte y vas a prosperar, no solamente en lo espiritual, sino en todo lo que hagas, ¿verdad? Porque así como el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pues lo contrario es cierto, ¿verdad? El hombre que es firme, que tiene una decisión firme en Cristo, prospera en todos sus caminos. Eso también es verdad. Y una última cosa, con lo que voy a terminar. Estamos hablando de soluciones ya, ¿verdad? Y como dije a la mitad del mensaje, me di cuenta de una cuestión. Básicamente, el ser de doble ánimo es lo contrario o lo opuesto a ser una persona disciplinada, ordenada, de buenos hábitos. Tú te vas a dar cuenta que las personas que llegan a trascender espiritualmente son personas que son disciplinadas, que son ordenadas. No vas a encontrar una persona que trascienda en lo espiritual que sea indisciplinada y desordenada. Así de simple. Así que si tú quieres dejar de ser de doble ánimo, necesitas aprender a ser disciplinado y a ser ordenado. Y quizás esto sea lo más difícil. Bueno, no digo que sea lo más difícil. Te va a ser difícil e imposible si no has tomado la primera decisión. Si no has decidido ya, ¿verdad?, hacer de Cristo no solamente tu Salvador, sino tu Señor. Y decir, de aquí en adelante voy a servirte a ti, Señor, pase lo que pase. Y no voy a moverme, ¿verdad? Y con una convicción firme de quién es Cristo para ti. Podrás entonces convertir tu vida desordenada en una vida ordenada y empezar a hacer cambios para ser más disciplinado. Pero si no has tomado esa decisión, te va a ser imposible. Pero aún aunque ya la hayas tomado, pues vas a encontrar que no es tan fácil ser disciplinado. Pero necesitas ser disciplinado. Empezar a hacer hábitos de lectura bíblica, hacer hábitos de oración diaria, hacer hábitos del estudio, de la meditación de la palabra de Dios y de congregarte, de servir. Muchas cosas que tienes que hacer hábitos en tu vida, disciplinas espirituales, que sin ellas no vas a poder vencer ese doble ánimo con el cual batallas y luchas. Así que ahí está, el qué es el doble ánimo, ahí está también cuál es la solución. Tienes que tomar decisiones, tienes que hacer a un lado las dudas, disípalas, profundiza sobre tus dudas para que te llegues a afianzar bien, ¿verdad? Y además de todo, hazte disciplinado, hazte ordenado, es indispensable. Bueno, pues yo te quiero enviar un gran saludo, un abrazo, ya que no podemos dárnoslo, ¿verdad? Dicen por ahí un abrazo sin COVID, y desearte que el Señor te acompañe siempre y te bendiga en aquellas cosas que emprendas, que sean conforme a su voluntad. Y pues nos estamos viendo. Hasta luego, Dios los bendiga mucho.